Gracias y muy buenos días a todo el pueblo hondureño que nos ve siempre, siempre a través del canal y la señal del pueblo hondureño, de la verdadera señal de la nación, su canal TNH. Hoy nos encontramos en el foro TNH, jueves 14 de febrero. Canal del pueblo hondureño, hoy en una fecha especial, Día del Amor y la Amistad, así que los saludos correspondientes desde ahorita a todos los televidentes que nos ven. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y pues para eso presentamos a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños, el señor Nahum Baire, quien es director de Derechos Humanos, Nahum Batiz, perdón, y también don Juan Ramón Irías, director de Desarrollo Cultural y Académico, siempre de la Secretaría Sedinafro. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Jairo. Es un placer estar aquí en este tan gustado programa y visto por toda la audiencia nacional. También me uno a ese agradecimiento, periodista Jairo Rivera, ¿verdad? La oportunidad que se nos brinda en este importante medio, ¿verdad? Y me siento alegre también por un día tan especial y compartir este panel con el abogado Nahum Batiz, quien es toda una trayectoria en materia de lucha a favor del rescate de la tierra de nuestros pueblos indígenas y afro-hondureños. Claro que sí, hoy vamos a estar desarrollando pues este tema del desarrollo que se ha dado en este sector tan importante en el país. Vamos a empezar con don Nahum Batiz, pues consultando a medida que ha transcurrido los años y en este gobierno, cuál ha sido el desarrollo que han tenido dentro de pues, los pueblos indígenas y afro-hondureños y cómo han visto el desarrollo en estos años en cuanto al favor que han tenido, pues, o el apoyo que han tenido por parte de los gobiernos. Bueno, hay que hacer un verdadero reconocimiento a este gobierno, al presidente Porfirio Lobo Sosa, y igualmente por el reconocimiento de ese esfuerzo, de esa trayectoria de lucha organizada de los pueblos indígenas y afro-hondureños en el país, a través de la creación de la Secretaría de los Pueblos Indígenas, que fue un salto gigante en la historia universal, que no hay una experiencia en América Latina ni en el mundo, sobre una Secretaría de Estado, sobre un ministerio que trabaja en función del desarrollo integral sostenible de los pueblos indígenas. De 1797 llegaron los garífunas a Honduras, y se fue desarrollando por ahí una gesta de lucha por reivindicación de los derechos, y ahora en este siglo XXI hemos trabajado de una Secretaría de Estado que después de 520 años se hace este reconocimiento de presencia histórica de los pueblos indígenas y afro-hondureños en el país, ¿no? El 10 de octubre del 2010, el 12 de octubre del 2010 se promulga la ley que crea la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños, que tiene como uno de sus mandatos principales impulsar el diseño de las políticas públicas para alcanzar ese anhelado desarrollo con equidad de los pueblos indígenas y afro-hondureños. Abogado Nahum Batiz, siempre también en el tema de derechos humanos, pues ya que es especialista en este tema, el desarrollo que han tenido y el avance que ha existido dentro de nuestro país en derechos humanos los pueblos indígenas y afro-hondureños. En el tema de derechos humanos, bueno, es muy conocido a nivel internacional que las poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos han sido los pueblos indígenas y afro-hondureños. Honduras no es un hecho aislado. Si usted revisa los índices de pobreza, los índices de exclusión social, de participación política ciudadana, se va a enterar de que los pueblos indígenas
abandono y una marginación social. Esto es debido a la falta de atención de los gobiernos a sus derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales. Entonces, por ahí se va a encontrar que estos pueblos están en una situación de vulneración y vulnerabilidad en el tema de derechos humanos. Así es. Y son importantes estos temas si tratamos de pues ir desarrollando de la situación que pasa en diferentes partes y en diferentes puntos del país. Y es importante ir despejando algunas dudas que la población tenga en cuanto a este tema. Por eso también el señor don Juan Ramón Irías, director de Desarrollo Cultural y Académico, nos va a comentar acerca de cómo se está trabajando en los diferentes programas culturales para dar a conocer, porque mire, ahorita tenemos un grave problema. Con algunos medios de comunicación que están dedicados a atacar el gobierno con amarillismos en la televisión y en otros tipos de medios de comunicación también. Pero ¿dónde está la cultura del hondureño? ¿Dónde está eso que nos enriquece al ser altamente... Son una de los grandes rescates que se ha hecho con la creación de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños. Recordará usted que allá por la década del 90 el movimiento indígena y afro-hondureño era invisibilizado. Había gente, inclusive hasta gente intelectual, que decía que Honduras no tenía población indígena ni afro-hondureña. Y fue en esa década que se hicieron grandes movilizaciones para la capital y los indígenas y afro-hondureños se dieron a conocer que eran realmente pueblos que existían y que eran portadores de una riqueza cultural y ancestral de gran valor. Y es así como lo decía el abogado Nahum Batiz, que se crea la Secretaría en el decreto número 203/2010, y es a partir de ese momento que se empiezan a diseñar políticas de apoyo a los 9 pueblos indígenas y afro-hondureños. Uno de los avances importantes que tiene que ver con nuestra Secretaría, casualmente el día de mañana se clausura lo que es el proyecto DIPA, que quiere decir Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas, donde no menos de 26 proyectos productivos, culturales, sociales, lo llevan al seno de los 9 pueblos, pueblos indígenas y afro-hondureños, y eso viene a demostrar el gran papel que tiene la Secretaría en impulsar desarrollo, en impulsar cultura. Y lo que cultura nada más cuando aparecen nuestros pueblos tocando el tambor, tocando cuál es el aporte que dan nuestros pueblos indígenas. Y usted recordará que el gobierno actual ha estado apoyando todo el esfuerzo que hace la Secretaría a favor de los pueblos indígenas, y eso es una cuestión que tenemos que valorar, ¿verdad? Decir, bueno, hay preocupación por parte del Estado hondureño porque se visibilice una población que representa el mejor tesoro cultural que tenemos en nuestro país. Dentro de estos proyectos que de que esto también genera desarrollo dentro de estos sectores. Por el caso tenemos el fortalecimiento al desarrollo económico del pueblo Tolupán en Yoro. Son iniciativas productivas, una orientación social y en el marco medicinal. Diferentes partes. Tenemos el rescate de la cultura y la lengua con jóvenes niños.